Hola a todos, muy buenas tardes. Bienvenidos a este segundo espacio encuentro abierto con una servidora, su asesora virtual, maestra Naibet Reyes García. Como siempre, es un gusto saludar a todos y cada uno de ustedes dentro de esta primer semana de nuestro módulo uno llamado Tecnologías de la Información y la Comunicación en la Sociedad. Como siempre, un gusto saludarles, deseándoles que tengan un excelente día dependiendo de la hora en que están viendo esta grabación. El día de hoy pues estamos de forma presencial, este viernes, bueno, sincrónica, este viernes 9 de septiembre de 2022, recordándoles que todos nuestros espacios abiertos, encuentro con una servidora, su asesora virtual, maestra Naive Reyes García, son los miércoles y viernes. La próxima semana, como saben, el 16 es día de asueto, viernes 16 de septiembre de 2022. Entonces, por lo mismo, realizaremos el 14 y 15 de septiembre de 2022, justamente en la semana número 2, la que viene, nuestros espacios abiertos. Reitero, la próxima semana, nuestra semana 2, dentro de este módulo 1, las tecnologías de la información y la comunicación, se realizarán el miércoles y jueves, miércoles 14 y jueves 15 de septiembre 2022. Recuerden que el viernes 16 de septiembre es un día no laboral, día de asueto, ¿de acuerdo? Y bueno, pues esperemos que nos den las 16 horas para dar inicio y esperar que algún compañero de Prepa en línea CEP se conecte con nosotros. Buenas tardes y bienvenidos nuevamente.
Muy buenas tardes, estamos a punto de iniciar este segundo espacio. Encuentro con su asesora virtual, una servidora, la maestra Naive Reyes García, su asesora pues directamente virtual. Un gusto saludarlos nuevamente. Estamos en espera de que algún compañero se incorpore a este segundo espacio. Encuentro abierto con una servidora, su asesora virtual, maestra Naive Reyes García. Disculpen que lo diga tantas veces, pero es para que se acuerden y para que pues me tengan presente, y para cualquier duda recuerden que estoy a sus órdenes. Pues vamos a esperar, faltan menos de un minuto para las 16 horas o 4 de la tarde, horario de la Ciudad de México, ya son las 16 horas. Vamos a dar inicio a este primer encuentro, primer espacio abierto con directamente la asesora virtual, una servidora maestra Naive Reyes García. Reitero, los miércoles y viernes son nuestros espacios, excepto la semana que viene, semana 2. Recuerden que la semana 2 pues se celebra el aniversario de la independencia de nuestro país el 16 de septiembre, que es el día no laborable. Por ende, nuestras sesiones de espacios encuentros abiertos de la semana número 2 que dará inicio el lunes 12 y finalizará el 18 de septiembre de 2022 a las 23:59 horas, pues serán justamente el 14 de septiembre y el 15 de septiembre a las 16 horas en la semana número 2, la semana que viene. ¿De acuerdo? En el caso de esta semana número 1, de esta primera semana, la tercera semana y la cuarta semana, sin problema, los espacios encuentros abiertos con una servidora serán los miércoles y viernes, reitero, excepto nuestra semana número 2, que es la semana que viene, por la situación de la festividad o asueto del día no laborable, que es el 16 de septiembre, aniversario de la independencia de nuestro país. ¿De acuerdo? Entonces, para que estén muy conscientes de ello, que el próximo miércoles y jueves, dentro de nuestra semana número 2, que reitero, iniciará el lunes 12 de septiembre de 2022 a las 000 horas, 001 con un minuto, y finalizará el domingo 18 de septiembre de 2022 a las 23:59 horas o 11:59 de la noche, horario de la Ciudad de México. ¿De acuerdo? Bueno, vamos a dar inicio a este segundo espacio, encuentro con su asesora virtual, maestra Naive Reyes García. El propósito de este segundo espacio, encuentro con su asesora virtual, pues es explicar directamente las actividades y los temas de cada unidad. En este caso, cada semana tenemos una unidad diferente con temas y contenidos distintos, aunque muy entrelazados, muy transversales, para que ustedes pues vayan integrando todos y cada uno de los contenidos y aprendizajes para el desarrollo de sus diferentes actividades, como de su proyecto integrador, que será entregado en la semana final o semana 4, semana de integración. En el caso de esta semana número 1, y en el caso de este propósito, este segundo espacio encuentro con su asesora virtual, es explicar estas actividades de nuestra semana número 1 y del módulo, así como reiterarles la bienvenida y la presentación al módulo. Este módulo 1, llamado las tecnologías de la información y la comunicación en la sociedad, tiene el propósito formativo de que ustedes utilicen y usen las tecnologías de la información y comunicación como herramientas para obtener información, generar aprendizajes de manera creativa en red sobre temas pertinentes con su realidad cotidiana, que favorezcan la resolución de problemas, promuevan un aprendizaje significativo y la participación en la sociedad del conocimiento. Recuerden que las formas de comunicación con una servidora, su asesora virtual, maestra Naive Reyes García, por supuesto es el correo institucional, en donde yo cada semana también les estoy mandando un recordatorio exhortándoles, y no con la idea de presionarlos, sino con la idea de que ustedes recuerden administrar su tiempo para que ingresen a este módulo de recuperación y puedan directamente entregar todas las actividades en tiempo y en forma. Y el correo electrónico institucional es av.anaivet.reyes@prepenlinea-mediosep.edu.mx.
Por supuesto, una forma de comunicación muy importante, como una forma de retroalimentar a sus compañeros, externar sus dudas, sus comentarios, inclusive su experiencia y en este caso en la semana número 1. El foro aprendiendo también es una forma en que ustedes den sugerencias de elementos o aplicaciones o herramientas y que al final del día, aparte de ser un medio de comunicación, el foro aprendiendo nos permite también que dentro de la actividad integradora número 1, buscar información, también nos solicitan que ustedes realicen esa participación en el foro aprendiendo de la semana número 1 y que justamente tomen captura de pantalla, entonces se vuelve parte también de un elemento de la actividad de integradora número 1 dentro de nuestra semana número 1. Y también sus participaciones en el foro aprendiendo pues nos ayudan a ver si tienen alguna duda o comentario y es una forma de comunicación. En el caso de la mensajería dentro de la plataforma, considero, y les decía desde el primer espacio dentro de esta semana, que es el elemento y la forma de comunicación más rápida, eficaz e idónea para que ustedes, si tienen alguna duda que no quieren que todo el mundo se entere o porque les da pena o alguna cuestión, pues sin lugar a dudas, la mensajería dentro de la plataforma que está en la parte superior derecha, a un costado entre la campanita de notificaciones y su nombre, el icono de mensajes, el globito de mensaje, para que ahí ustedes con mucho gusto me contacten para que pues si tienen alguna duda o solicitar alguna extensión, recuerden una servidora solo de extensiones de las actividades integradoras, salvo la actividad integradora 4, que es un foro y que ese no lo puedo abrir, pero en el caso de la actividad integradora 1, 2, 3, 5 y 6, en caso de que ustedes no la entreguen en tiempo y forma, con gusto les puedo dar una extensión o prórroga de entrega después del cierre de las semanas, ¿de acuerdo? En el caso, recuerden, de las actividades de la semana 4 o semana de integración, o que es nuestra semana final, la semana 4, en el caso de las actividades de esta semana 4 o final, no hay prórroga de entrega porque recuerden que es la semana final y el módulo pues no se puede detener y no podemos dar por lo mismo prórrogas porque es el domingo de esa semana 4, pues es el final del cierre del módulo y no se pueden dar extensiones, por lo mismo en las actividades de esa semana 4 o semana final o semana de integración. Bueno, una vez aclarado eso, continuamos. Recuerden, las actividades del curso tienen los siguientes porcentajes en sus o ponderaciones y así es como se evalúa nuestro curso, justamente nuestro módulo 1, las tecnologías de la información y la comunicación. Les comentaba que las actividades integradoras son justamente 6, 2 cada semana, las 3 primeras semanas, semana 1, 2 y 3, hay 2 actividades integradoras cada semana, las cuales van en el 42% del total de la calificación de nuestro módulo 1, las tecnologías de la información y la comunicación en la sociedad. En el caso de nuestro proyecto integrador dentro de la semana 4, vale el 30% del total de la calificación. Por ello la importancia de que ustedes entreguen sí o sí, o sea, no hay pretexto, por favor, jóvenes, porque en la semana 4, recuerden, no hay prórrogas, no hay extensiones de entrega. Entonces, únicamente la semana 4, pues solo tienen esa semana para entregar ese proyecto integrador que tiene un valor del 30% de la calificación. Es un peso importante en este módulo número 1, las tecnologías de la información y la comunicación en la sociedad. En el caso también de las actividades de la semana 4, el foro de integración, donde deben de participar al menos 5 veces en ese foro de integración dentro de la semana 4 o semana de integración, tiene un porcentaje del 8% de la calificación del módulo y la autoevaluación, que tiene un porcentaje y un valor del 5% dentro de esa semana número 4. En el caso de la semana número 1 y de la semana número 3, deben de realizar el cuestionario socioemocional. Cada cuestionario tiene un valor, en este caso de nuestra semana número 1,
del 5% y el siguiente cuestionario socioemocional que van a realizar será hasta la semana 3, que también tiene un 5% de valor. En total, sumando ambos cuestionarios socioemocionales, pues tienen un 10% dentro de la ponderación de la calificación de la materia y por lo mismo el 5% restante son sus actividades en plataforma, que son las actividades formativas, los ejercicios de práctica y demás elementos, donde una servidora le reitera no puedo dar extensiones ni abrir actividades formativas o cuestionarios socioemocionales, únicamente yo puedo dar extensiones en las actividades integradoras de la semana 1, 2 y 3, reitero, excepto la actividad integradora 4, que es un foro, ahí sí no les puedo dar ninguna extensión, ni en las actividades formativas, ni en los cuestionarios socioemocionales, ni mucho menos en las actividades de la semana 4, ¿de acuerdo? No hay extensiones en ese sentido, únicamente una servidora puede abrir las actividades integradoras 1, 2, 3, 5 y 6, ¿de acuerdo? Entonces quiero reiterarlo, ya lo dije desde pues el primer espacio dentro de esta semana 1, lo diré a lo largo de estas semanas, porque siempre es importante reiterarlo para que en caso de que no lo hayan escuchado o lo hayan en estas grabaciones, pues estén conscientes de ello. ¿De acuerdo? Voy a revisar si no hay alguien. Ok. Si tienen cualquier duda, por favor háganmelo saber dentro de mi mensajería dentro de plataforma. En el caso de nuestra unidad número 1, en esta primer semana, que inició el lunes 5 de septiembre y finalizará el domingo 11 de septiembre de 2022 a las 23:59 horas o 11:59 de la noche, horario de la Ciudad de México. Es nuestra unidad 1 llamada las tecnologías de la información y la comunicación en la sociedad. Los temas de esta semana son justamente los medios de comunicación y su evolución en el mundo. Veamos brevemente una línea del tiempo que les coloqué dentro de los recursos justamente de apoyo de digital que les coloqué justamente, déjenme ver si están, sí lo están viendo. Comentábamos que esta evolución, el ser humano siempre ha buscado estar eh, comunicado y ya se dio cuenta de que a partir de la comunicación que proviene de poner en común etimológicamente, implicó que generaran una comunicación y eso implica una cohesión social. Al estar comunicándose, integrándose en sociedades, pues ayudaban a que se protegieran, primero como nómadas y después directamente, primero como sedentarios, perdón, primero de nómadas a sedentarios, disculpen, y en el caso, por ejemplo, cuando se reunían entre tribus, se dieron cuenta y se empezaron a expresar a través de comunicación visual, a través de dibujos, de pictografías, donde se hacían representaciones de animales y ubicaciones y espacios de cómo ellos querían que la gente lo recordara y cómo ellos trataban de eh, comunicar cómo vivían, cómo cazaban, que son desde el 5000 antes de Cristo estos antecedentes. Entonces, igual y no tenían como tal una estructura de lenguaje oral, pero poco a poco ellos trataban de darse a entender y comprender y que los demás entendieran lo que sentían, cómo vivían y demás. Ya conforme las civilizaciones empezaron a desarrollar un lenguaje como los mesopotámicos empezaron a desarrollar también elementos de una escritura cuneiforme escrita donde ya había registros, pues los sumerios y demás. Empezaron también grandes civilizaciones como por supuesto la mesopotámica, los egipcios, y es justamente con los egipcios que en el año 2000, el antecedente del que en el año 2400 antes de Cristo existe un uso y documentado de servicios de mensajería organizándose en Egipto, en donde
pues la carta es un medio de comunicación, es un medio donde existe un emisor, que es el que escribe, el remitente, y que envía a un receptor, que es nuestro destinatario. Por otro lado, también existen antecedentes en otras culturas, no solamente en Europa, sino también en Persia, en China, en la India y por supuesto en Roma, aproximadamente en el año ya 1874 antes de Cristo. Por su parte, ya muchos años después, para 1843, en particular el 27 de mayo del 83, es un inventor relojero escocés llamado Alexander Bain quien patenta la primer máquina de fax, que en ese momento se le llamaba pantelégrafos, que abren sus primeras oficinas en Francia, en particular en la ciudad francesa de París y Lyon, en el año 1865. Sin embargo, este desarrollo y uso masivo del fax es hasta el siglo ya XX, a principios del siglo XX, en el año 1906, cuando los diarios en el mundo empiezan a utilizar el fax como una forma de transmitir no solamente texto, sino también imágenes y fotografías. Y en el caso del telégrafo, en 1865 se empieza a desarrollar. En 1876 es justamente este dispositivo el que empieza a ayudar a acercar a las personas, ya que su dispositivo era un dispositivo de comunicación que mandaba de forma rápida a través de señales acústicas utilizando la clave Morse, directamente por medio de señales electrónicas, pues la forma en comunicarse. A la par del telégrafo, se desarrollaban, inclusive antes en ese momento, el telégrafo un poquito antes, el periódico como medio de comunicación, como forma de comunicar lo que pasaban en las ciudades más importantes del mundo, como Londres, como en Alemania, en Berlín, y que pues sobre todo el desarrollo del periódico se desarrolla sobre todo en el siglo XX, a mediados y finales del siglo XX, sobre todo la segunda mitad del siglo XX. El periódico tiene su gran apogeo por su uso, por el desarrollo de ser por secciones, no como al inicio, pero se vuelve también. El teléfono es otro medio que se desarrolla el 14 de enero de 1876. En su momento se considera que el inventor del teléfono se pensaba que era Alexander Graham Bell, pero la realidad es que fue Antonio Meucci quien lo bautizó como teléfono y el que desarrolla como tal la idea, el concepto, aunque Alexander Graham Bell lo único que hizo fue patentar la idea, pero como tal se le da el reconocimiento a Antonio Meucci. Y obviamente este teléfono que después se utiliza como parte del desarrollo de las telecomunicaciones ha permitido que a través de las líneas telefónicas y pues se desarrolla, lo conocemos ahora con internet. Pero bueno, en 1901 también la radio se volvió un medio de comunicación que se basa en envío de señales de audio a través de ondas de radio, donde Guillermo Marconi fue el inventor italiano a que se le atribuye la primera transmisión y la invención de la radio en el año 1901. Sin embargo, también se considera que Nicolás Tesla es el que tenía como una idea desde 1900, desde muchísimo antes, pero Marconi pues es el que lo realizó y el que lleva este elemento. Para 1926 es el escocés John Logie Baird quien toma y realiza los primeros dos discos e inventa como tal la televisión, donde existe un aparato emisor y otro receptor, y esto permite que ya para los años 20, finales de los 20, empiece un desarrollo de la televisión a blanco y negro en el mundo. No podemos olvidar a nuestro compatriota mexicano, directamente el ingeniero Guillermo González Camarena,
que para la segunda mitad del siglo XX justamente desarrolla a finales de los años 40, 50 y demás la televisión a color. De hecho, las siglas XHGC es justamente dentro de la historia de la televisión mexicana y del mundo la primer cadena que proyecta una transmisión a color justamente a la casa de la primera antena que se construye de una transmisión a color en México y en el mundo es justamente a la casa de Guillermo González Camarena, a la casa de su madre, porque él quería, después de haber inventado y tener la patente de la televisión a color, el ingeniero Guillermo González Camarena emite a través de Canal 5 XHGC, justamente GC es González Camarena, como nota importante, pues la transmisión a su mamá, quería que su mamá viera la televisión a colores, el invento que él hizo. Y XHGC queda con esas siglas a la fecha en honor al ingeniero González Camarena. Y es que para mí, ya para esa época, es importante decir, sobre todo a finales de los años 30 y principios de los 40, ya en Estados Unidos se empieza a desarrollar otro de los elementos importantes de las tecnologías de la información y la comunicación, que es el ordenador o computadora. Y es una máquina electrónica que recibe y procesa datos para convertirlos en información. Esto es importante mencionarlo porque conforme se dieron los avances en cuestiones de tecnología en los años 30 y 40, pues las computadoras o ordenadoras ocupaban grandes espacios por los elementos con los que se desarrollaban, como eran bulbos y demás. Conforme se va desarrollando la tecnología, como el chip y elementos microscópicos, pues ahora pues es mucho más fácil y portable, cosa que antes no se podía la computadora. Para 1969 se desarrolla el Internet y es que existe, y recuerden que el Internet es un conjunto descentralizado de redes de comunicación interconectadas entre sí y que utilizan protocolos y que son compatibles entre sí. Es el científico británico Sir Tim Berners-Lee quien ideó el sistema de dominios, hipertexto y navegación con el famoso WWW o World Wide Web, el cual también a través de la utilización del protocolo HTTP, pues permite que el Internet se desarrolle como lo conocemos, y en donde ahora no solo se intercambian en su momento únicamente archivos de texto, actualmente de video, de audio, entre otros. Para 1971 surge el correo electrónico o el email, en donde el creador es el programador informático estadounidense Raymond Samuel Wright Tomlinson, y para ya finales del siglo XX surgen redes virtuales como redes sociales virtuales como por supuesto Facebook, Google como uno de los buscadores más importantes del mundo. En su momento surge en 1998, en particular en septiembre de 1998, por Larry Page y Sergey Brin, una empresa prestigiosa que a la fecha se considera uno de los navegadores o el navegador más importante y con un gran valor de marca. Para 2005 surge YouTube, dedicado a compartir videos, programas, que también pertenece a la compañía Google, en donde se permiten visualizar. Este es creado en 2005 por Chad Hurley, Steven Chen y Jawed Karim. Para 2006 surge la red social virtual Twitter, que es un servicio de microblogging creado originalmente en 2006 por sus fundadores Jack Dorsey y Noah Glass, Ivan Williams y Biz Stone. Para 2009 surge la red WhatsApp. Es una aplicación de mensajería creada en 2009 por el ucraniano Jan Koum y el norteamericano Brian Acton, el cual posteriormente es vendida directamente a Facebook, ahora que se considera el metaverso, o en particular en la empresa Meta, donde se integran Messenger, Facebook,
Instagram, WhatsApp. ¿De acuerdo? Y bueno, eso es a grosso modo algunos de los elementos de la evolución de los medios de comunicación, ¿no? Para que veamos un poco la historia de estos medios. Y bueno, justamente estos medios en su momento impresos, como el periódico, como la revista, como las enciclopedias, pues tuvieron que evolucionar. Recuerden que los medios impresos son aquellos que tienen el papel como soporte, como los periódicos, como las revistas, que ya les comentaba que en el caso del periódico, pues aunque inclusive iniciaron antes de la radio, de la televisión y demás, pues es un documento que a la fecha tiene esta posibilidad de que se ha desarrollado y ha utilizado estos recursos digitales, han desarrollado plataformas para generar un formato físico o impreso y un formato digital. En el caso de los periódicos, pues tiene una publicación diaria que presenta información acerca de los acontecimientos recientes en distintos ámbitos o secciones como política, deportes, entre otros. Y las revistas que tienen la característica de que son pues directamente impresas, aunque hay algunas que ya están pasando a plataformas, pero en general las publicaciones de las revistas pues tienen mayor calidad de texto y por supuesto el tipo de papel es mucho mejor que el periódico. Por su parte, obras científicas, literarias o de cualquier otro tipo pueden aparecer impresas o en otro soporte como el digital. En el caso de las enciclopedias, pues estas se presentan en información correspondiente a diversos temas. Antes como que no existía, antes del internet, pues la forma en cómo se recopilaba la información del mundo era a través de estas enciclopedias de diferentes tomos que abarcaban directamente. Esto ha evolucionado a través de la aparición de estos recursos digitales y las tecnologías de la información y la comunicación, dando la ventaja de la transformación de mantener a los lectores informados y ahora también evolucionar y acercarse a las nuevas generaciones. En México existen periódicos y revistas que tradicionalmente imprimen, sus ejemplares desde los aspectos como el Universal, Excelsior. Sin embargo, también tienen ahora la posibilidad de que tú accedas a través de sus páginas a ciertas noticias. Hay algunos periódicos que también han hecho esta evolución, pero se reservan en el caso directamente de una suscripción. Tú puedes acceder a su página, pero únicamente vas a ver ciertas noticias y si deseas acceder a otras o a mayor contenido aparte del elemento que se te coloca ahí en la página principal, pues vas a tener que pagar una suscripción. Entonces, también esta transformación es para mantener como empresa al final del día, que son los periódicos y las revistas, pues, y tener ingresos. Es importante decirlo porque hay empresas que por ejemplo, el Washington Post, que sufrieron de pronto en el 2008, 2010, pues muchos problemas, entonces dejaron de imprimir tantos periódicos y tuvieron inclusive que asociarse o pedir préstamos, en el caso de Washington Post o en el New York Times, que también es el caso del New York Times que hizo así, solicitó un préstamo a nuestro compatriota Carlos Slim y actualmente Carlos no les pudo pagar, no le pudieron pagar y actualmente es uno de los socios mayoritarios justamente de Washington, de New York, perdón, de New York, eh, el periódico de New York Times. Entonces, por justamente estas cuestiones de la economía y demás ha hecho que también evolucionen y se adapten a las redes sociales, a la parte de elementos de impresos a digitales, pero también es por las crisis que de pronto han tenido estos medios. En el caso de las bibliotecas virtuales, hay algunos recursos que tal vez no podríamos encontrar en medios impresos. Gracias a estas bibliotecas sin muros o bibliotecas virtuales que ofrecen muchas instituciones públicas y privadas educativas en el mundo y en nuestro país también México, existen no solamente servicios que les dan a través de sus bibliotecas virtuales a su comunidad de estudiantes, docentes y administrativos, sino también lo dan al público en general.
Por ejemplo, y es importante decir, pues la Biblioteca Vasconcelos, las bibliotecas de la UNAM, de la Universidad Nacional Autónoma de México, que es una de las más completas de México y América Latina, donde tienes recursos desde libros, tesis, revistas, etcétera. Y es que las bibliotecas digitales no solo son un almacén de recursos de información electrónica, sino que nos ofrecen también servicios a los lectores como búsquedas de información, orientación en temas específicos, sugerencias bibliográficas, consulta de diccionarios, anuarios, entre otros, todo en línea y de forma automática. Dentro de los ejemplos que nos ponen en esta unidad número 1, en esta primera semana, nos hablan de la biblioteca del CINVESTAB del IPN, de la biblioteca de la Universidad Autónoma Metropolitana, por supuesto, la biblioteca virtual Miguel de Cervantes, la de Letras Mexicanas, la Universidad de Guadalajara, de Veracruz, así como podemos acceder, inclusive en línea y gratuitamente, a documentos que se resguardan en la Hemeroteca Nacional de México, que es una de las más importantes de América Latina y que tiene pues acervos inclusive desde la independencia o antes. Y las bibliotecas virtuales, recuerden, también tenemos la página de la Real Academia de la Lengua Española, RAE, que concretamente nos da dentro de su página pues el diccionario en línea, el cual brinda una ayuda a resolver dudas sobre el significado, uso de palabras y sinónimos en el español. Y también incluye para México el acceso al significado de algunos términos prehispánicos, noticias mundiales y otros recursos. Es importante que tengamos en cuenta este tipo de referencias y formas de manejo de elementos de bibliotecas virtuales, porque esto también nos da una mayor veracidad y de la búsqueda que sea fidedigna, confiable y viable para nuestros elementos y trabajos de forma académica. En este caso es importante familiarizarnos con estos recursos y en su momento hasta instalar aplicaciones. Recordemos que el Internet es una red informática que permite la interconexión descentralizada de computadoras a nivel mundial para transmitir información. ¿Qué quiere decir esto? Que las computadoras alrededor del mundo se comunican entre sí sin importar el lugar en que se encuentren físicamente y sin que sea necesaria una computadora principal. Entre los servicios que Internet proporciona encontramos los siguientes: el acceso remoto entre computadoras o telnet, los correos electrónicos o servicios SMTP, las transferencias de archivos o servicios FTP o P2P y el famoso World Wide Web, conocido popularmente como el WWW, desarrollado por Sir Tim directamente, que funciona este británico que ya falleció hace poquito y que funciona bajo el protocolo HTTP. Por su parte, recuerden que esta conexión de redes de trabajo que nos han permitido en Internet, pues es crear todo tipo de herramientas que se pueden utilizar para diferentes aspectos, tanto laborales, profesionales, personales y hasta de entretenimiento. En el caso de los navegadores de Internet o buscadores, son programas informáticos o softwares que permiten el acceso a la información que ha guardado en la web por los diferentes usuarios. Y esto nos permite filtrar y eliminar elementos nocivos, así como podemos encontrar ahí archivos de formato de texto, de audio, video o imagen, como les había dicho hace unos minutos. Y es que cada uno de los buscadores o navegadores tiene una ventana para que nosotros ahí coloquemos la palabra o el tema a buscar. Sin embargo, todavía necesitamos esa parte del ser humano, ya que cada uno de nosotros va a analizar y seleccionar la información adecuada y correcta de acuerdo al tipo de objetivo que queremos realizar. Los buscadores o motores de búsqueda son programas informáticos diseñados para la búsqueda de información almacenada en diferentes formatos como páginas web. Dentro de los buscadores más importantes y los cuales se han convertido en una herramienta muy importante para la humanidad, está por supuesto una de las más usadas: Google, Bing, Yahoo, entre otros, ¿no? En el caso de Apple, Safari.
En los tipos de buscadores tenemos los generales y los académicos. Los generales es para todo tipo de público, donde podemos encontrar mucha información. No necesariamente en los buscadores generales las primeras búsquedas son las mejores, sino que en ocasiones también hay empresas que pagan a estos buscadores para hacer las primeras pues búsquedas, aunque no necesariamente son los más confiables o fidedignos. Mientras que los tipos de buscadores académicos son para realizar búsquedas más serias y especializadas. Tenemos el caso de Google Académico, de Redalyc, que es la red de revistas científicas de América Latina y el Caribe, España y Portugal. Redalyc es un proyecto creado por la Universidad Autónoma del Estado de México, cuyo objetivo es ser una plataforma líder en servicios de información científica con acceso abierto a nivel internacional, orientada a cubrir las necesidades de información especializada. Es importante mencionar que el correo electrónico o email es un espacio virtual, sobre todo muy formal, comparado con el chat. El chat es como una cuestión más informal, donde se entabla cierta información acerca de ciertos contenidos. Sin embargo, el correo electrónico a nivel laboral es usado frecuentemente en las organizaciones, ya que tenemos un dominio y tenemos una ubicación y donde se puede responder y saber quién es la persona o la organización a la que pertenece esa empresa por el mismo dominio de dicho correo. ¿De acuerdo? En el chat pues existe el anonimato, nos lo dice Rafael Serrano, nos explica en su tesis que un chat puede servir para observar inquietudes individuales e identificar la magnitud de los desacuerdos o los rechazos, ya que enmascarados en sus nicknames o apodos, los dialogantes manifiestan con relativa sinceridad su malestar o sus inconformidades, lo que hace al chat un espacio para identificar intereses de una manera más libre e informal. Esto nos lo dice Serrano 2013. Y es que las tecnologías de la información y la comunicación, sobre todo en los últimos 200 años, han hecho y han cambiado y han evolucionado lo que no había pasado en mucho tiempo en la humanidad. Sin embargo, esto nos abre grandes espacios y elementos de reflexión, porque también estas tecnologías de la información que surgen a partir del desarrollo de los medios masivos de comunicación, de las telecomunicaciones, del acceso al desarrollo de el Internet, pues nos han permitido comunicarnos y también nos ayudan a cambiar nuestra forma de educación tradicional y presencial, pues se han utilizado y ha cambiado el uso de estos dispositivos tecnológicos, pues se utilizan computadoras para hacer tareas, nos han cambiado la forma inclusive en que se imparten las mismas clases, ya que se utilizan recursos digitales para el apoyo de docentes y maestros y conocer estas herramientas nos brindan tecnologías de información y de comunicación. Y bueno, estos son a grosso modo algunos de los elementos que vienen dentro de esta semana número 1, dentro de nuestra unidad 1, las tecnologías de la información y la comunicación en la sociedad. Las actividades a entregar esta semana y que deben de realizar son las siguientes. La actividad integradora 1, buscar información. La actividad integradora 2, uso e impacto de las TICs en la sociedad. En unos minutos vemos sus características y elementos. La actividad formativa 1, búsqueda de información confiable. La actividad formativa 2, procesador de texto. Preparación para el aprendizaje en línea. En el caso de las actividades formativas y el cuestionario preparación para el aprendizaje son actividades que se califican de forma automática. En el caso de la actividad formativa 1 y actividad formativa 2, tienen 3 intentos para realizarlo y se queda la calificación más alta. En el caso del cuestionario preparación para el aprendizaje en línea, solo es un intento, lo pueden hacer en esta semana o a lo largo de este módulo, lo cual nos va a ayudar como prepa en línea CEP a mejorar como pues ustedes nos van a ayudar a mejorar y toda la información que ustedes nos coloquen en este cuestionario llamado preparación para el aprendizaje es completamente confidencial y en el caso del ejercicio de práctica y en la actividad socioemocional que es un PDF que se descarga les va a servir para su desarrollo. En el caso del ejercicio de práctica,
solamente es un archivo de Word que se descarga y no hay que subirle ningún elemento dentro de la plataforma, mientras que el cuestionario socioemocional lo van a resolver justamente a partir de que vieron el video con su asesora, con su tutora y con sobre todo lo que ustedes respondieron también en este archivo PDF descargable. Y pues les pedí, vamos a empezar con los siguientes elementos. Les pido por favor que en el caso de la actividad 1 integradora, ahí vamos a tener y hay que descargar la plantilla y es un documento de fuente de información. Al darle clic sobre la palabra fuente de información, ustedes van a descargar la plantilla que tienen que llenar, que tienen que buscar todos y cada uno de las fuentes que ahí les solicitan, así como dentro de esta actividad integradora 1, les solicita que ustedes participen dentro del foro aprendiendo de la semana 1 y coloquen al final de justamente dentro de su actividad integradora 1 esa captura de evidencia de su participación en el foro aprendiendo. Por favor, una vez que realicen todos y cada uno de los elementos de esta actividad integradora 1, buscar información, tienen que nombrarla o colocarla en la siguiente nomenclatura, que es el nombre. Es importante que ustedes coloquen la nomenclatura como se les indica o el nombre, ya que es un elemento que se califica dentro de la ponderación o evaluación de cada una de las actividades integradoras, que le coloquen la nomenclatura o nombre como se les indica. En el caso de la actividad integradora 1 es, recuerden siempre colocar sus dos apellidos, paterno, materno, guión bajo, su primer nombre. Si tienen varios nombres, solo coloquen uno, el primero por favor, guión bajo M01S1AI1. En el caso de la actividad integradora 2, uso e impacto de las TICs en la sociedad, tienen que elaborar dos archivos, uno en procesador de texto y otro en hoja de cálculo. Para las personas que me decían es que no cuento con licencia de Microsoft Office, miren, ustedes pueden ingresar a documentos de Google dentro de su correo o en hojas de cálculo dentro de Google. Lo único que tienen es deben de tener una cuenta de Gmail y ahí pueden hacer la actividad y una vez que ya lo tengan realizado con base a las indicaciones de la rúbrica que estamos justamente viendo que pueden ver dentro de cada actividad, es justamente le van en archivo y descargan, ahí les dicen que en qué formato, si en hoja de cálculo, si en Excel, si en Word o en PDF, ahí ustedes eligen, en este caso, ustedes en documentos descárguenlo en procesador de texto Word, pero bueno, pueden utilizar este elemento que es libre, sin licencia, y ya descargarlo después como archivo de Word. Igual en hoja de cálculo de Google pueden hacer su actividad con base a los elementos aquí solicitados y descargar el archivo en Excel, en formato Excel. Y bueno, lo que tienen que realizar es tanto en el archivo de Word como en el archivo de Excel o procesador de texto o hoja de cálculo, deben de crear en ambos archivos una tabla. En el caso de en ambos archivos deben de poner tablas, en uno en una columna justamente que aparezca hogares que en México cuentan con computadora y en otra hogares en México que cuentan con internet, con conexión a internet. Y también deben de colocar en ambas tablas, obtener o en México con computadora pero sin internet por año y para ello en la última columna realizar la resta de hogares en México que cuentan con computadoras menos el número de hogares que cuentan con conexión a internet por año. En Excel pueden restar los valores de la celda y ese resultado ponerlo tanto en Excel, en el archivo de hoja de texto, como en el archivo de hoja de cálculo. Para buscar, así como van a buscar información sobre la importancia del Internet en la sociedad actual y consulten por favor dos fuentes distintas y recuerden siempre colocar las fuentes que consultaron al final de cada actividad. A partir de la información consultada y en ambos documentos, tanto en el de procesador de texto como en la de hoja de cálculo,
Generen una misma conclusión de al menos 12 renglones sobre las implicaciones de tener acceso a Internet y cuál es la situación en México. Y por favor, reitero, coloquen siempre sus fuentes de consulta. En ambos documentos y de acuerdo con su experiencia, respondan las siguientes preguntas. ¿Qué ventajas se encuentran en la utilización de la hoja de cálculo en elaboración de tablas? B. ¿Para qué tipos de tareas utilizarías la hoja de cálculo? Y C. ¿Para qué tipos de tareas utilizarías el procesador de texto? Una vez que realicen ambos documentos, guárdenlos en su computadora. En el caso del archivo de procesador de texto, lo tienen que nombrar sus dos apellidos, paterno y materno, guión bajo su primer nombre, guión bajo M01S1 AI2, guión bajo Word. Y en el caso de la hoja de cálculo, son sus dos apellidos, guión bajo su primer nombre, guión bajo M01S1 AI2, guión bajo Excel. En el caso de esta actividad integradora 2, uso e impacto de las TICs en la sociedad, tienen que subir ambos documentos para que tengan la evaluación y que cada uno tenga los elementos solicitados en esta actividad, por favor, no lo olviden. En el caso de la actividad formativa 1, llamada búsqueda de información confiable, le reitero, en esta actividad identificarás elementos básicos para la búsqueda de información confiable. Por ello, la importancia de revisar todos los materiales de esta unidad 1 y recuerden, estas actividades formativas se califican de forma automática. Ustedes al dar enviar todo y terminar, se genera un intento e inmediatamente van a ver su calificación. Si ustedes tienen, les reitero, tienen 3 intentos y se queda la calificación más alta. Si ustedes en el primer intento sacan 10, pues ya no es necesario que hagan los otros 2 intentos. Pero si ustedes, por ejemplo, sacan un 8 y quieren mejorar su calificación, pueden hacer los otros 2 intentos. De todas maneras, se queda la calificación más alta. Si ustedes en el primer intento sacan 8 y en el segundo 7, por decirles un ejemplo, pues no hay problema, se sigue quedando el 8. Pero si en el tercer intento sacan un 10, pues obviamente que quedará esa calificación más alta. En el caso de la actividad formativa 2, procesador de texto, en esta actividad identificarán configuraciones básicas del procesador de texto Word, donde igual tienen 3 intentos permitidos y se queda la calificación más alta. Todas las actividades formativas, recuerden, una servidora no puede darles extensión o prórroga de entrega, solo se abren dentro de la semana, en este caso nuestra semana 1, que cierra este domingo 11 de septiembre de 2022 a las 11:59 de la noche o 23:59 horas. Siempre recuerden, son en horarios de la Ciudad de México. En el caso del cuestionario llamado Preparación para el Aprendizaje en Línea, el objetivo es conocer el nivel que ustedes tienen para cursar estudios de media superior en esta modalidad en línea. La información que proporciones nos permitirá ofrecerte un servicio educativo acorde a tus necesidades. Por ello es importante que cuando contestes el cuestionario tengas en cuenta que este cuestionario lo pueden abrir durante todas las semanas, las 4 semanas de este módulo 1, las tecnologías de la información y la comunicación en la sociedad, y estará disponible las 24 horas del día. Yo les recomiendo que lo hagan en esta semana número 1 para que no se les quede pendiente en los siguientes elementos del módulo, y con que lo respondan una sola y única vez es más que suficiente. Solo por ello tienen un intento donde aproximadamente demorarán de 15 a 20 minutos, aunque se pueden tardar mucho más. Eso dependerá de lo que ustedes consideren. Las respuestas que nos proporcionarán o proporcionen más bien en este pues cuestionario preparación para el aprendizaje en línea son completamente confidenciales y por favor les pedimos que lo contesten con la mayor honestidad posible, ya que las respuestas que nos proporcionen servirán para optimizar las acciones que realiza Prep en línea C para facilitar su trayectoria académica y mejorar su aprendizaje. Este cuestionario, recuerden, pues estará disponible durante todos y cada uno de los días. Les pido que lo hagan esta semana y solo es un intento. Esto porque este cuestionario se cierra justamente el domingo final del módulo. En el caso del ejercicio práctico uso del teclado, evalúa la velocidad con la que escribes en el teclado. Para ello
les compartimos una tabla con la que pueden orientarse acerca de la rapidez de cómo escriben. En el caso de este ejercicio de práctico uso del teclado, no, es de práctica y no es necesario que lo suban en este documento o como evidencia en la plataforma, únicamente es un archivo que se descarga en formato de procesador de texto para que ustedes lo hagan en casa. En el caso de la actividad socioemocional, que les digo que es un archivo descargable en PDF interactivo, les va a ayudar para que ustedes lo respondan y plasmar sus respuestas. Esto con base al video que la tutora tuvo una actividad y una asesoría el martes y donde pues a partir de esas asesorías y esos videos y esas grabaciones ustedes pueden ir resolviendo justamente en esta actividad socioemocional, en este PDF interactivo, junto con el video de esa sesión videograbada que se realizó en este caso este primer martes en esta primera semana, y esto les va a ayudar a responder el cuestionario de la actividad socioemocional, el cual consta de un cuestionario que probará los conocimientos que construiste a partir del PDF interactivo y por supuesto del video y de la sesión grabada del martes con su asesora con su tutora. En el caso de este cuestionario socioemocional, que recuerden tiene un porcentaje de valor de 5% dentro de la materia, en esta semana número 1, deben de responderlo, ya que les permitirá reforzar sus conocimientos acerca de la lección de habilidades socioemocionales en esta semana número 1. Recuerden, mientras no hagas clic en enviar todo y terminar, la plataforma registrará que aún está realizando la actividad. Si llegas a interrumpirla, podrás volver a ingresar al intento que se encuentre en proceso. Una vez que termines de contestar todos los ejercicios, asegúrate de que tus respuestas sean correctas y luego darle o pulsar el botón enviar todo y terminar para que se genere el intento. Recuerden, tienen 3 intentos y se queda la calificación más alta. Deben de dar enviar todo y terminar para que la plataforma contabilice esa participación. En el caso de que tengan alguna duda o comentario, les reitero, estoy a sus órdenes dentro de la sección Mis mensajes o mensajería dentro de plataforma. Consideren la forma más rápida y eficaz y hasta personalizada para responderles. Así como, por supuesto, el foro aprendiendo dentro de la semana y la mensajería dentro de la plataforma. Y les reitero la bienvenida a esta materia. Soy su asesora virtual, la maestra Naive Reyes García. Si tienen cualquier duda, no duden en comunicarse. Si requieren alguna extensión, no sé, porque por alguna situación el domingo 11 de septiembre ya no pudieron entregar la actividad. Recuerden, únicamente doy extensiones en las actividades integradoras, no en actividades formativas ni en cuestionarios socioemocionales, ni mucho menos en las actividades de la semana 4, porque es el cierre del módulo. Pero en la actividad integradora 1, 2, 3, 5 y 6, salvo la actividad integradora 4, que les reitero es un foro y ese sí no lo puedo abrir, pues ahí con gusto les puedo apoyar y darles extensión, que significa prórroga de entrega después del cierre de esa semana, ¿de acuerdo? En el caso, reitero, de la semana número 2, los encuentros, espacios abiertos con una servidora se realizarán el miércoles y jueves, porque recuerden que el viernes 16 de septiembre es un día no laborable y no podemos tener ese día sesión, pero la vamos a adelantar y con gusto la vamos a realizar. El primer encuentro de la semana 2 será el miércoles a las 16 horas y el jueves 15 será nuestro segundo encuentro espacio abierto con su asesora virtual, una servidora maestra Naivet, a las 16 horas igual, ¿de acuerdo? Para que estén muy conscientes de ello, por si desean integrarse, con gusto voy a estar ahí a sus órdenes. Pues reitero la bienvenida, entreguen sus actividades, realicen sus actividades integradoras, formativas, sus cuestionarios y pues estoy a sus órdenes. Cualquier duda aquí sigo.
me bajó. Ay, no, aquí está mi princesa. Mi perrita consentida. Mm.
Gracias a todos. Bonito fin de semana. Hasta pronto. Bye.